Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Steven Quintana Recinos, mi carnet es 0905221262 y pues voy a explicar mi parte del primer parcial de programación 3 y voy a apagar mi cámara para no atrasar y bueno, voy a empezar con las preguntas. Yo para bueno, con la primera serie, yo en la primera serie pues no hice nada más, voy a dar ejemplos con mi mismo código que hice, no hice nada extra, ¿verdad? Entonces la primera que es pues programación orientada a objetos, ¿verdad? Es un paradigma que tiene como base usar objetos. Estos objetos tienen atributos, propiedades y métodos que estos métodos son para su funcionamiento, cómo es que funcionan estos objetos, ¿verdad? Cómo es que se comportan. Pues la PO también tiene cuatro pilares, la herencia, encapsulamiento, polimorfismo, la abstracción. Y aquí tengo yo un ejemplo perfecto en la parte de las listas enlazadas, perdón, en la parte del juego de la serpiente y escaleras. Yo cada cosa lo hice como un objeto. La escalera es un objeto, su constructor y estos son sus atributos, ¿verdad? Tiene un inicio y un final. El jugador también tiene pues un nombre, una posición y si está bloqueado o no. Bueno, esto ya lo voy a explicar después. La serpiente también tiene su propio... Es un objeto propio, ¿verdad? Con sus características, atributos propios. Y también el tablero. Luego en estas clases de aquí, ya pues yo especifiqué cómo es que funciona el comportamiento de cada uno de estos, ¿verdad? Y prácticamente esa es la PO. Incluso yo aquí implementé una interfaz para el tablero. Como se ve acá, que la interfaz en sí es un contrato, ¿verdad? Un contrato que se tiene que seguir. Entonces, para no enrollarme mucho, paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué son las pruebas unitarias? Pues las pruebas unitarias son simplemente pruebas, tests que se hacen para verificar si cierta parte del código, ¿verdad? Un pedazo del código está funcionando de la manera que nosotros creemos. Para esto, pues, nosotros usamos esta librería de JUnit que se llama test. Y, por ejemplo, esta es una prueba unitaria que lo que hace es que verifica si esta lista la ordena de manera correcta. O sea, tiene esta lista de entrada, hace toda la función para ordenarla y luego compara esta lista de aquí, son con los valores esperados, con la lista que obtuvimos. Compara esas dos listas y si tiene lo mismo es porque sí pasó el test, ¿verdad? Aquí es donde se compara. En la siguiente pregunta, que es un lenguaje de programación fuertemente tipado y qué características puede mencionar frente a un lenguaje de programación que no tenga tipado fuerte. Pues un lenguaje de programación fuertemente tipado es simplemente los que nosotros tenemos que declarar antes qué tipo de variable es, ¿verdad? Y luego no la podemos cambiar. Yo, por ejemplo, aquí declaro una variable tipo entero que se llama contador y yo después al contador no le puedo decir que tenga una cadena porque me da error. En cambio en lo que es Python, que es un lenguaje de programación que no tiene tipado fuerte, nosotros simplemente ponemos una variable así, le ponemos un tipo, ni siquiera declaramos qué tipo es. En JavaScript también se hace eso, ¿verdad? Y luego, pues si queremos, podemos venir y esa misma variable le ponemos un texto, lo que sea, ¿verdad? Le ponemos un texto. Entonces, la diferencia es que en un lenguaje de programación fuertemente tipado, nosotros declaramos variables con su tipo y este tipo no puede cambiar. En un lenguaje de programación que no es fuertemente tipado, es todo lo contrario, ¿verdad? Luego, ¿qué son las convenciones de código? Pues estas simplemente son pautas que no es que sea algo, una regla, ¿no? Que son directrices, ¿verdad? Que se pueden seguir, que uno puede optar por seguir, que contienen
ciertas reglas de cómo declarar variables, cómo ordenar los archivos, eh, de qué manera nosotros vamos a ordenar el código, cómo vamos a hacer la sangría, ¿verdad? Qué tanto vamos a tabular, tal, etcétera. Y pues son diferentes por cada lenguaje de programación, no son las mismas para todos, ¿verdad? Cada lenguaje de programación tiene sus convenciones de código diferente y no es que exista solo una convención de código para un lenguaje de programación, sino que hay varias. Y según principios Solid, explique con un ejemplo en que Java la forma correcta e incorrecta. Bueno, eh, aquí los principios Solid son principios que también uno puede optar por seguir para tener un código más legible, más mantenible. Entonces, lo que dice el principio de responsabilidad única, que es el primero, ¿verdad? Que nosotros no podemos designar varias responsabilidades a una sola clase, no que cada clase tiene que tener una única responsabilidad. Por ejemplo, yo acá tengo dos clases, juego y turno manager. En esta clase de turno, yo tengo todo lo relacionado al turno. O sea, la única responsabilidad de esta clase es el turno, ¿verdad? Y la de esta, de juego manager, su única responsabilidad es iniciar el juego, definir el tablero, todo lo que se necesita para empezar a jugar, ¿verdad? Entonces, tienen responsabilidades diferentes y yo, por ejemplo, pude poner todo esto, ¿verdad? Todo esto lo pude poner aquí, ¿verdad? En una sola clase. Pero eso está incorrecto porque si no tendría esta clase tendría la responsabilidad de iniciar el juego, de manejar el turno, tal y tal. Entonces tendría más de una responsabilidad y eso no está correcto, ¿no? Que hay que designar solo una responsabilidad por cada clase. Bueno, entonces voy a explicar también lo que son los tres ejercicios de manera rápida para no llevarme mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el primero es este servientes y escaleras. Yo acá lo que hice, pues, ya había explicado, hice que la escalera, el jugador, la serviente y el tablero fueran un objeto que tiene sus propios atributos. Ya lo había mostrado. La escalera tiene inicio-fin, el jugador tiene el nombre, posición y este booleano para verificar si está bloqueado o no. Y la serviente igual tiene su cabeza, la cola y el tablero pues sirve para manejar todo lo que es del tablero. Y aquí implementé una interfaz que no era necesario hacerlo, pero yo lo quise hacer por si a la hora de agregar más funciones al tablero es mejor, más legible así. Entonces, lo que hace eh, prácticamente el funcionamiento está en estas tres clases. Primero, pues el tablero tiene su constructor, ¿verdad? Aquí en este método, esta función, verificamos si hay una serviente o una escalera en dicha posición. Aquí verificamos si hay un jugador en la posición que nosotros le demos. Para los dos casos usamos ciclos for para iterar, ¿verdad? Porque estoy usando ArrayList, que listas donde van a ir todas las servientes, todas las escaleras y todos los jugadores. Van a ir, por ejemplo, si tengo tres servientes, son tres objetos, ¿verdad? Diferentes. Entonces esos tres van a ir en esta lista de acá. Igual con la escalera, que también puede ser varias, y los jugadores, que puede ser varios también. Yo lo hice de dos. Bueno, lo implementé más que todo para que funcionara de dos jugadores. Eso no decía, pero bueno, quise hacerlo así. Entonces, acá me pide que también de que si saca un 6 que vuelva a tirar, pero que si sale 6 tres veces se bloquee, o sea, regrese a la posición uno y que no pueda volver a avanzar hasta que saque un 6 nuevamente. Esto lo hice acá en la parte de turno. Acá si el dado es un 6
Entonces, tiraste, bueno, aquí estoy haciendo un do while, ¿verdad? Por si el dado es igual a 6. Si sale un 6, se inicia este bucle de acá. Se vuelve a tirar el dado. Y dice que si el dado es un 6, aquí tengo un contador. Que si este contador pues llega a 3, como podemos ver acá, la posición va a ser 1 y se va a bloquear. Y termina el bucle, ¿verdad? Mientras que el contador sea 3, porque empieza en 1, ¿verdad? Entonces empieza en 0, después 1, 2 y 3. Si tira 3 veces 6, entonces va a, va a pasar esta parte de acá, se va a regresar a la posición 1, se va a bloquear, tal y tal. Y luego verifico yo si aquí, que si el jugador está bloqueado y tira un dado diferente al 6, le dice que tiene que tirar un 6. Porque el jugador puede avanzar hasta que tire un 6 de nuevo, ¿verdad? Entonces, si está bloqueado y tira un diferente al 6, va a aparecer va a ejecutarse esta condición de acá. Luego, pues, esto simplemente documenté todo, calcular nueva posición para después de mover el jugador, ¿verdad? Esto simplemente es para verificar antes si la nueva posición, por ejemplo, está en la posición 60 y tira un 5. Primero verifica si ya ganó antes de moverlo. Entonces, si ganó con eso que sacó en el dado, dice que ya llegó a la meta. Si no, pues se ejecuta normalmente todo, pasa a la posición tal y tal. En cambio aquí, por ejemplo, yo estoy verificando que no se pase a la posición 66, por ejemplo. No, que quede en la posición 64 si la suma del dado más la posición que ya tiene ya da la posición final, que es de 64, ¿verdad? Luego verificar si hay una serpiente o escalera en la nueva posición. Esto simplemente para, a la hora de que ya se mueva, verificar si en esa posición hay una cabeza de alguna serpiente o el inicio de una escalera. Y se mueve al jugador a la nueva posición si encuentra una serpiente o escalera. Si encuentra una serpiente o una escalera, pues va a moverlo a la cola de la serpiente o al fin de la escalera. Si no, pues se va a quedar ahí mismo donde está. Aquí esta función sirve simplemente para verificar si el jugador ya ganó. Si ya ha ganado algún jugador, esta se ejecuta al principio, ¿verdad? Aquí en el juego. Aquí se ejecuta siempre al principio porque el ciclo while va a ejecutarse siempre y cuando no haya ganado ningún jugador. Entonces por eso se pone esta función aquí. Y pues acá en juego manager simplemente se crea el tablero y se juega simplemente usando ciclos. Aquí es como cada jugador va teniendo su turno hasta que uno de los dos gane. Y bueno, claramente después del turno de un jugador primero se verifica si ganó o no. Entonces, eso es lo de mi código del primer inciso de la serie 2. No me quiero enredar mucho porque si no me llevo mucho tiempo. Pero creo que documenté prácticamente todo para que se pueda entender qué fue lo que fui haciendo. Luego está el ejercicio 2 que trata de matrices, de encontrar las posiciones adyacentes, ¿va? De cierta posición. Y este está más fácil, pues aquí inicialicé una array list, que aquí es donde voy a guardar todas las posiciones. Y con dos ciclos for, que es como si itera en una matriz, ¿verdad? Es lo de siempre. Verifico en cada iteración, ¿verdad? Si en la posición donde estoy es igual a la posición que ingresó acá
el usuario, bueno, que ingreso yo, ¿verdad? Que ingreso yo a la fusión porque aquí están los parámetros. Entonces verifico si la posición actual es igual a los parámetros que yo ingresé acá, que son la fila de la columna. Y si no es igual, pues pasa a la siguiente y verifica otra vez. Si no, pasa a la siguiente hasta que encuentre la que es igual. Luego de encontrarla, acá simplemente pues para encontrar la posición de arriba sería la fila de arriba, ¿verdad? Entonces le quitamos una fila, F-1, y la columna la misma. Para la de abajo le sumamos una fila. Para la izquierda simplemente le quitamos una columna, ¿verdad? Y para la derecha simplemente le sumamos una columna. Eso no está muy complicado. Y cada uno se va añadiendo a mi array list que está aquí. Y aquí hay otra forma de hacerlo que fue como lo hice al principio con strings. Pues concatené los strings estos, ¿verdad? Fui concatenando cada uno de ellos, pero no me gustó mucho y entonces mejor puse un array list. Pero también lo dejé acá por si acaso. Es otra forma de hacerlo. Luego, la parte de las listas enlazadas. Aquí, pues, para tener mejor orden, yo hice una interfaz. Y esto no lo voy a explicar porque esto fue lo mismo que vimos en la clase, lo de los nodos, el dato, ¿verdad? Para agregar al principio no necesita mayor lógica. Simplemente agrega un valor, un dato, al principio de nodo y va corriendo los demás. Los demás valores los va corriendo hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí, solo que, bueno, esto ya prácticamente no es mucho agregar al principio porque como acá se está ingresando un, una entrada de un array, entonces yo lo hice también así que se ingrese de una entrada de un array. Entonces aquí en realidad no está agregando así al principio, no que simplemente está agregando ese array. Para hacerlo igual que acá, ¿verdad? Entonces, esta es la función que importa. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Me guié en... Aquí tengo este algoritmo. No, perdón, no es este. Me guié en este algoritmo de ordenación. Por selección se llama. Y como podemos ver, lo que hice es que va intercambiando los valores de acuerdo si es menor o mayor. Me guié en esto yo. Solo que lo implementé a lo que son nodos, ¿verdad? Porque es una lista enlazada. Bueno, primero lo que hacemos es que en un bucle aquí while vamos iterando en nodos actuales hasta que lleguemos a un nodo vacío. Si llegamos a un nodo vacío es porque ya terminamos, ¿verdad? Aquí el nodo menor decidimos que va a ser igual al nodo actual, o sea, la cabeza. El nodo siguiente va a ser el nodo que sigue del actual, ¿no? Entonces aquí con otro ciclo while vamos iterando entre cada nodo siguiente, entre cada dato siguiente, hasta que lleguemos a uno nulo, porque después del nulo ya no hay nada. Si el dato siguiente es menor que el dato menor, entonces ese dato pasa a ser el menor, ya no el que teníamos. Si no, pues simplemente pasa al siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, y esto simplemente para intercambiar los valores, que es lo que se hace aquí, ¿verdad? Que como podemos ver se intercambian los valores acá. Entonces, lo voy a explicar aquí lo documenté también para que se pueda entender. Teniendo esta entrada, nosotros en la primera iteración, bueno, en la iteración 0, pues tenemos esta entrada, ¿verdad? De primero tenemos esta entrada acá. Entonces, ¿cuál es mi nodo actual? El 2. Entonces, yo voy a evaluar el nodo siguiente. Decimos, el 2 es... ¿El 3 es menor que el 2? No. Entonces pasa al siguiente. ¿El 1 es menor que el 2? Sí. Entonces el 1 ahora pasa a ser el dato menor.
Después sigue evaluando. ¿El 5 es menor que el uno? No. ¿El 4 es menor que el uno? No. Entonces el uno se queda como el dato menor. ¿Y qué se hace? Se intercambia, ¿verdad? El uno y el 2. Entonces intercambiamos el uno y el 2. Con este código de acá se intercambian. Entonces ya podemos el uno de primero. Luego pasa a la siguiente, que es el 3. Y empieza a evaluar. ¿El 2 es menor que 3? Sí. Entonces el 2 es el dato menor. Luego, ¿el 5 es menor que 3? No. ¿El 4 es menor que 3? No. ¿Cuál quedó como mi dato menor? El 2. Entonces vamos a intercambiar el 3 y el 2. Y así sucesivamente en cada iteración hasta que terminemos todas las iteraciones y pues ya termina ordenado mi lista en la saya, termina ordenada. Y esta función de acá simplemente es para imprimir la lista. ¿Qué más? Pues voy a correr todo para mostrar. Aquí puse esta lista adyacente que creo que es igual a la que estaba acá. Ah, bueno, no es igual. Pero, bien, es igual a esta de acá. De 3x3, ¿verdad? Y bueno, voy a correr para que se pueda ver. Bueno, primero, aquí está. Bueno, yo puse que se jugara automáticamente para no estar poniendo para no estar tirando dados manualmente, pero se puede hacer, ¿verdad? Aquí tira dados. Por ejemplo, aquí, a ver si encuentra alguna escalera. Aquí encuentra una escalera. Dice que subió a la posición 30 debido a la escalera, ¿verdad? Aquí encontró también una escalera. Aquí, como tiró un 6, el jugador 2 se vuelve a repetir. Ya después tiró un 2. Aquí igual tiró un 6, pero ya después tiró un 2. Y después llega un jugador a la meta. Aquí estaba en la posición 63 y tiró un 1. Entonces llegó a la meta porque ya estaba en la posición 64, ¿verdad? Las posiciones adyacentes es este mismo input, ¿verdad? Y sale lo mismo, 0, 1, 2, 1, 1, 0 y 1, 2. Este sería el de arriba, el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Luego, en la lista ordenada, yo ingresé 2, 3, 1, 5, 4 y ya ordenada sale 1, 2, 3, 4 y 5. Y como podemos ver, pues funciona bien todo. Luego los tests que también mencionó que hiciéramos. Hice un test para cada ejercicio. Hice 3. Aquí lo que estoy haciendo es que le doy un input. Y aquí estoy dándole ya una array que ya está ordenado, ¿verdad? Para comparar esos dos. Porque esto ordenado me tendría que dar esto mismo. Entonces comparo esos dos. Lo voy a correr. Y aquí sale que pasó. Porque si pasó, no puse ningún mensaje, pero si pasó es porque sí la lista que se ordenó es igual a esta, ¿verdad? Luego el test para las posiciones adyacentes. Aquí pues lo que hice fue igual la misma matriz de 3x3. Y aquí le estoy dando que cuente la 1 y la fila 1 y la columna 1. Y mi output, mi salida tendría que ser esto, ¿verdad? Tendría que ser esto. Entonces yo comparo esto con lo que fue mi salida. Y si es igual, pues el test va a pasar. Y si pasó el test, porque mi salida es igual a esto de acá que yo especifiqué. Luego el de las serpientes y escaleras, lo que hice fue eh, verificar que sí funcione la parte que si tira 3 veces seguidas un 6, solo que para eso pues yo tengo que venir aquí y modificar que los dados siempre tienen 6, ¿verdad? Porque si no, no se puede. No sé si hay alguna manera de evitarme modificar esto. Pero bueno. Entonces, si el jugador tira 3 veces 6,
aquí pasa, ¿verdad? Porque, bueno, que aquí este for está de más. Solo hace falta una vez. Vale, y podemos ver, tiró 3 veces 6 y regresa a la posición uno. Y acá lo que estamos verificando es, primero, dos cosas. Que regrese a la posición uno y que se bloquee. Porque como ya había mostrado antes, el jugador tiene que bloquearse, ¿verdad? Porque se bloquea hasta que vuelva a tirar un 6. Entonces verificamos esas dos cosas y si es cierto, pues pasa el test. Entonces, yo creo que de mi parte, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video y espero que tenga un buen día, una buena noche o una buena mañana. Gracias.